Guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, guten Tag, meine Damen und Herren. Je nachdem, wo und wann ihr uns hört. Herzlich willkommen nochmal zu unserem Podcast Media Hora en el Huevo mit Alex und Fred. Hier haben wir Fred. Hallo, Hallöchen Fred, wie geht's? Wie ist diese Hi Alex, letzte Woche gelaufen? Hi Alex, Servus. Ganz gut. Meine erste Woche von Echte Freiheit, du weißt das schon, ohne Masterarbeit. Und lief Echte gut. Freiheit. Genau. Kann Mensch leben in Freiheit? Ist das eigentlich möglich? Nee, eigentlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Also erste Woche. Jetzt bin ich kein Student mehr, weißt du, seit vielen Jahren bin ich kein Student mehr und ja, ist irgendwie ein komisches Gefühl. Also ich bin schon froh und alles, aber ja, schon langsam bin ich was denn, Erwachsener, also kein Student Er, mehr. Erwachsen? Nee, aber ich glaube, dass. Ja, du bist kein Student, die in Schule ist, aber ich glaube, dass wir sind Studenten immer. Und ich würde mich nicht vorstellen, ohne Student zu sein. Ich will mehr und mehr wissen, mehr und mehr lernen. Ist das Also, nicht. klar. Ja, aber naja, also was Steuern angeht, bin ich kein Student mehr, gell? Also jetzt muss ich Ja, echt Steuern ja, zahlen. das ist, was die Regierung sagt. Und was Ja, wir, klar. uns, Ja, was wir unsere die Regierung sagen, ist voll anders als was wir uns fühlen. Zu klar, uns also du fühlen. hast völlig recht. Du hast völlig recht. Also ich lerne weiter jeden Tag, weil das ist einfach eine Leidenschaft, das ich mit dir teile. Einfach lernen. Und genau, danke fürs Fragen. Und also ich dann würde sagen, dass die Leute uns folgen können auf Twitter, oder? Unterstrich NLWevo. Ihr wisst das schon. Ihr findet uns auch auf unserem Kanal. YouTube-Kanal Media Hora en el Huevo con Alex y Fred. Auf Spotify natürlich auch, Apple Podcasts, Google Podcasts und vergesse ich was? iVoox, genau. iVoox, Anchor, weiß ich nicht. Also es gibt schon alle die möglichen Podcasts Ja, hören Apps, wir sind dort. Und ja. aber wirklich, genau. Wenn ihr eine App habt, um Podcasts zu hören, dann ihr findet uns dort bestimmt. Und wenn nicht, dann bitte schickt uns eine E-Mail Eine zu E-Mail, en einfach el ein Huevo. Tweet, Mann. Also wer würde einfach ein E-Mail schreiben? Ja, Ich habe nie heutzutage. eine E-Mail bekommen. Ich habe nie eine E-Mail bekommen und ich würde mich freuen, eine E-Mail zu bekommen. Deswegen Mann. sage ich, aber nee, ist okay, ist okay. Ja, Alex, danke. Wollen wir gleich anfangen? Ja, nochmal bei uns einfach Danke sagen zu alle die Leute, die uns nochmal hören. Heute ist unsere 21. Folge und wir wollten etwas ein bisschen anderes versuchen und ich glaube, dass ich habe das schon erfahren. Lass mich schon nur wie Intro-Musik abspielen und dann können wir weiter zu Folge 21. Muy bien, bienvenidos de vuelta al idioma, al bello mundo del idioma español. Lo siento por la introducción en un idioma, en otro idioma colonizador, pero pues era parte del, Era digamos, necesario. sí, era parte del juego, era parte del show. Bueno, Fred, como te comentaba, bueno, Ujú. creo que no lo comenté en alemán, el tema del episodio 21 es aprender alemán. Y por eso empezamos un poco con, no es, hacer un poco de flexing de los músculos de alemán, demostrar que más o menos podemos hablar un poco, somos fluidos en lo que cabe, tenemos cierto nivel de experiencia y por eso queremos hablar un poco con ustedes de cómo es que llegamos aquí, qué hicimos y qué no hicimos para llegar acá, qué nos falta por hacer y un poco de tips, recomendaciones, si tienen preguntas,
que salgan, nos pueden enviar a nuestras redes sociales y demás. Pero sí, en general ese es el tema de hoy. ¿Cómo ves, Alfredo? ¿Te emociona hablar de una de las pocas habilidades que tienes en este mundo? Bueno, al menos yo. Mucho porque siempre que doy mi opinión digo, bueno, yo no soy un experto, yo no sé, pero aquí sí les puedo decir, sí soy un experto en aprender alemán, ¿sabes? O sea, no en hablar alemán, en el proceso de aprender alemán, ahí sí soy un experto. Ese sí es un área que domino, porque digo, la gente que nos escucha lo sabe, nosotros no estudiamos Germanistic, no vamos a hablarles de el lenguaje, vamos a hablar de cómo, o sea, el proceso de aprender el lenguaje, ¿no? Exacto, es un poco más hands-on, porque como pueden ver, o al menos si alguien de verdad sabe o ha tenido contacto con alemanes, al menos el mío, mi alemán no es perfecto, pero me ayuda y me lleva a todas partes, ¿no? Es un alemán bastante práctico que he ido puliendo de forma empírica, básicamente. Lo que funciona, lo que no funciona, lo he ido aplicando a lo largo de los años. Y más Sí, importante también, quizás, y no de forma continua, porque hubo años en los que no hablaba un carajo de alemán. claro, Ujú. claro. Y al final este episodio va dedicado a todas esas personas que nos han seguido porque les interesa cómo venir a Alemania, cómo es la vida aquí. Y pues es algo que queremos hacer ahora, ¿no, Alex? Tratar cada cierto número de episodios, hablar sobre un tema de Alemania y obviamente Alemania siempre va a estar ligado al idioma alemán, ¿no? Exacto, Así y como no Austria, como Suiza, Alemania siempre va a estar ligado al alemán y para estar en Alemania hay que hablar alemán. Yo creo que eso es un hecho, ¿no? Para estar a largo plazo hay que hablarlo, sí se requiere. para disfrutar o para ser, digamos, una persona completa en Alemania, sí. Digamos, se puede vivir en colonias con gente de tu idioma o con puro inglés. Quizás, quizás conozco gente que lo ha hecho. Pero para hacer y tener una experiencia íntegra, yo creo que el idioma es necesario. Sí, porque si no, sí se vuelve frustrante el hecho de entrar a un supermercado y tú quieres, por ejemplo, no sé, pasas y no tienes idea de cómo se dicen pasas y no sabes cómo preguntar y es frustrante. O subirte a un camión y querer preguntarle al chofer, oiga, ¿me puedo bajar en esta parada? Y que tú ni siquiera puedas preguntarle, pronunciar correctamente, ¿no? El nombre de la parada y entonces él no te entiende. Pasas es Y algo con uvas, ¿no? Trauben algo. eh, tenía la palabra justo cuando te lo estaba diciendo. Rosinen, Rosinen. Cocinen, cocinen, cocinen. Em, entonces, sí, yo no les quiero decir que es imposible porque se puede, obviamente, pero sí es un idioma que requiere mucha disciplina y les vamos a contar la historia de cómo nosotros aprendimos alemán, porque Alex, tú no eres de colegio alemán, Exacto. tú no tienes ascendencia alemana, no lo hablabas con tu familia ni nada. Yo tampoco, yo no tengo ascendencia alemana, no fui a escuela alemana, no me lo dieron en la secundaria ni en la prepa. Yo realmente empecé con 18 años a aprender alemán. Antes de los 19 años que yo empecé, no conocía una sola pinche palabra en alemán. Y eso es a lo que vamos, ¿no? ¿Por qué o cómo alguien así, o que es la verdad, la mayoría de las personas en Latinoamérica que nos pueden estar escuchando, que no han tenido contacto con el alemán ¿Mm? tan, digamos, nativo como ciertas personas que, pues, o se habla de su familia o de escuela primaria, de escuelas básicas, lo han tenido. Nosotros, como tú dices, lo tenemos un poco más. Lo aprendimos como, básicamente, con cerebros desarrollados, como adultos. Y eso es. Y eso es diferente experiencia a aprender. Al menos yo hablo otro idioma fluido, que es el inglés. El inglés tuve otro proceso porque empecé desde mucho más pequeño y empecé Sí. a estar empapado de este idioma desde antes, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal si vamos por ahí? Un poco de contexto. Me estabas contando que a los 18 años empezaste. ¿Empezaste a los 18? ¿Cómo? ¿Qué fue, ¿Cuál fue el camino, a grosso modo, que tuviste? Alex, muy fácil. 18 años, Google, ¿cómo aprender alemán? ¿Cómo aprender alemán? Me salió una lista de maestros en mi zona y escogí el que tenía el nombre más alemán que encontrara y encontré un Thomas Müller y dije, sí, suena alemán, Thomas Müller.
suena que le gusta el fútbol y que le va al Bayern, ¿no? Entonces dije, ok, Pobre tipo, ¿eh? Ya lo encasillaste sí. a futbolero y quizás odia el Bayern y los dueños le... Sí, y le marqué por teléfono a mi casa y era un señor, bueno, en aquellos tiempos, no sé, yo calculo unos 63 años, algo así, 64, 65 años en ese rango. Y sí, llegó a mi casa, platicamos y lo primero que me dijo fue algo en alemán y no entendí y dije, "Oh, espero que sí pueda hablar español porque si no, no va a funcionar". Y sí entró y hablamos, y de hecho sí, él es de Dortmund, entonces decirle, usted se llama Thomas Müller como el futbolista, pues es como lo peor que le pude haber dicho porque para la gente que no lo sepa, la rivalidad en el fútbol del Bayern es con el equipo de Dortmund y este señor era de ahí, entonces él no le iba al Bayern. Pero bueno, sí, Thomas Müller, que pues Müller es un apellido muy, muy, muy común en Alemania y más en el sur. Y Müller quiere decir molinero, ¿no? Como Miller Como, en inglés. sí, como Molinero o como los Smiths, los Bawa, que son los constructores, Sí. los... ese tipo de tradición de Sí, y eso ocupaciones es, como apellidos también fueron... eh, la gente lo conoce normalmente de la gente angloparlante, ¿no? Los ingleses empezaron claro, con ese tipo de apellidos, pero en Alemania también se usaba. Así que históricamente es muy común que los alemanes tengan ocupaciones como apellido. exacto. Y alemanes que ustedes conocen como por ejemplo Manuel Neuer, Neuer quiere decir nuevo, o El sea que nuevo. alguna vez el antepasado del portero de la selección alemana pues era el nuevo en la ciudad y se le quedó pues, no, por ejemplo, Manuel el nuevo, Sí, sí, ¿no? sí. Así como en la clase cuando hay un compañerito nuevo, pues él es Pedro el nuevo, ¿no? Así. Sí. Y eres el nuevo hasta que llega el siguiente nuevo. Y supongo que el pobre Manny Noya siempre va a ser el nuevo. Así se quedó. Así es, se quedó. Por ejemplo, Michael Schumacher. Schumacher es Schuh es zapato, Macher es hacedor o creador, no Hacer, sé. sí, el que hace. Y es el zapatero. Sí, porque realmente zapatero es Schuster. Zapatero es Schuster. Por ejemplo, como el técnico alemán de fútbol es Dan Schuster, Schuster es zapatero, Sí. pero Ah, así. Entonces es curioso, también vas aprendiendo alemán y vas... El alemán te permite conocer mejor la cultura también, eso es bien claro. importante. Por eso me refería a la experiencia íntegra de vivir en Alemania. ¿Por qué? Porque no en un país, si no puedes, si no controlas el idioma, de verdad no conoces bien a la gente o la cultura Claro, la cultura que está detrás de todo este aparato social, este aparato sociocultural que es un país. Bueno, para entenderlo bien, sí de verdad tienes que tener eh, las herramientas para decodificarlo y la mejor herramienta de decodificación es el idioma. ahorita quiero regresar a ese tema, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte cómo empezaste tú. Yo, mira, empecé más formal. Yo ya habíamos contado cómo la idea del alemán era porque teníamos vías o vistos la idea de hacer ya sea un intercambio, cualquier tipo de trabajo por acá, en su momento, a los 18 19 años. Y por lo mismo, empecé a tomar clases en la escuela. En la escuela yo tenía la oportunidad de tener clases curriculares que contaban para mi carrera como idioma. Al principio de mi carrera, ¿te acuerdas? Yo era parte de la carrera internacional o la carrera en inglés o no me acuerdo cómo se llamaban. Pero bueno, empecé con eso y después de esto decidí irme a clases y empecé en clases. Un grupo de que 30 40 personas. No me acuerdo cómo se llamaba la profesora, pero pues bueno, ahí empecé en escuela. Sí, básicamente como en clases y después eh, clases y cursos cada vez más intensivos, ¿no? De hecho, empezamos por ese primer paso. El primer paso de pasar del nivel cero, absolutamente cero conocimiento, a conocer algo.
Y para mí eso fue, que fueron año y medio, 2 años y medio de clases, como 2 años de clases, eh, básicamente en salón de clases, con compañeros mexicanos, con compañeros que tampoco sabían mucho, clases con esas personas, para aprender algo del idioma. Yo digo que ese fue mi primer brinco, a- y después de ese brinco, bajo el marco de referencia europeo, que teníamos, se supone un B1, ¿no? B1, que realmente un B1, para la gente que no sepa, los niveles de idioma se dividen en tres: A, B y C. La A tiene A1, A2, que son los niveles más básicos. A1 es el nivel que tienes, por ejemplo, que se recomienda si tú vas a ir de vacaciones a un país, que sepas por lo menos decir agua, comida, restaurante, baño, no sé, ¿no? A2 ya es como, por ejemplo, para entablar conversaciones muy, muy sencillitas, para pedir la hora, para preguntar a alguien cómo está y un poquito más profundo. Y B1 ya es un nivel decente, ¿no? Alex, es decente para que tú puedas En, teo- expresar algunas inquietudes que tengas en y teoría, un B1 que, digamos, un B1 aprendido en forma, sí, bajo las condiciones correctas, puede ser muy bueno para conversar. Pero exacto. a lo que quería ir con la forma en la que nosotros aprendimos, que es en un país que tiene, pues la verdad, incluso aunque nosotros estuviéramos con escuelas relativamente buenas, pues no tienen infraestructura para enseñar el idioma alemán. La gente, los recursos de profesores son limitados, los recursos son de compañeros con los que puedas practicar el idioma hablado es limitado, así que pues desde México era un poco más difícil irlo aprendiendo bien. Así Claro, que, uf, de verdad y sabes era, que, de verdad teníamos el B1 bajo el marco de referencia en ese momento. ¿Quién sabe? pues yo recuerdo que en ese momento estábamos ya en unos grupos selectos de chicos que se van a ir de intercambio y ya estábamos realmente en un proceso de aprender más para prepararnos para el viaje. Ya fue un alemán mucho más intensivo. El problema al inicio es que nosotros éramos de los pocos que aprenden alemán porque se quieren ir a Alemania. Hay muchos que toman las clases porque tienes que tomar las clases de idioma, ¿recuerdas? En el primer semestre es Sí. obligatorio. O después es de que, bueno, pues me gusta, pero no es como que tenga planes de irme allá. Y nosotros sí teníamos el motivo, ¿no? No la motivación, teníamos el motivo de aprender alemán, que era irnos a Alemania. Y sí, comparto eso que tú dices, realmente nosotros lo aprendimos en una universidad cuyo prioridad no es enseñar idiomas, no lo aprendimos en un centro de idiomas. Y recuerdas que en Monterrey estaba el CELE, ¿no? Y veíamos chicos que habían aprendido en el CELE, como un amigo Felipe que escucha el programa, le mando un abrazo. Él fue mucho tiempo al CELE y se notaba la diferencia que teníamos con respecto a él en el nivel de alemán. Más allá de que él tenía más tiempo, tenía él bases muy sólidas, ¿te acuerdas? De muchas palabras, de aprenderlo de la manera correcta, ¿no? Porque el Sí. alemán tiene tres artículos, por ejemplo, el femenino, el masculino y el neutro, y no hay reglas para los artículos casi o muy pocas. Realmente es aprendérselo. Los plurales también son complicados, no es como en el español que normalmente le pones S al final, cambian las palabras. Ah, Entonces, hay muchas irregularidades en verbos que no se usan constantemente. sí, Para armar oraciones, la forma gramática tampoco es la más sencilla si vienes de nuestro idioma, porque no es lo más straightforward. Hay que cambiar un ujú, poco los verbos, hay que moverle un poco la estructura gramatical, que no es lo más, eh, ujú, digamos, intuitivo para un claro. hispanoparlante, y que también, si tienes buenas bases, puedes mejorar después. O sea, puedes usar esas bases hacia enfrente y, o sea, unas buenas bases sí ayudan mucho para ese tipo de temas, ¿no? Bueno, Pero más allá de los niveles de idioma que les decíamos de A, B y C, para mí hubo claramente... Hay dos niveles para mí. El primer nivel es el nivel en el que tú ya te sientes con la confianza de hablar en alemán, porque a mí me costaba mucho trabajo al principio, a pesar de que yo ya tenía B1. En las clases, cuando hablaba con la maestra, hablaba todavía mucho en español y la maestra me decía de que pues ya atrévete a hablar en español. ¿Y por qué cuesta trabajo? Porque, como les decíamos, es un idioma que tienes que concentrarte en la estructura de la oración, en los artículos, en usar el verbo adecuado,
en la pronunciación de las palabras, que también es muy difícil porque es muy diferente al español. Las diéresis, por ejemplo, nosotros que en español tenemos la U con diéresis, en alemán hay O con diéresis, U con diéresis y A con diéresis. Y algo también que me gustaría remarcar es que nosotros en el aprender básico nunca tuvimos el beneficio de estar, todavía no, dentro de un ambiente que se hablaba alemán fluido nativo. ¿Qué pasa? Claro, No es como en inglés siempre tuviste la mano gente o de películas, radio, medios que claro. tenían gente hablando inglés nativo y es más fácil aprender como los niños por imitación si escuchas mucho del bajo ese ambiente. Pero nosotros, al estar en un salón de clases y nuestra Ujú. manera de aprender alemán fue pues en salón de clases 3 horas a la semana más tareas durante 2 años, lo que aprendes sí son reglas, sí son cosas, pero no vas aprendiendo por imitación como la gente habla. A diferencia de quizás, no sé si sea para ti, lo que fue para mí el siguiente paso de llegar a Alemania y tener un poco de... Y mientras iba aprendiendo un poco más de herramientas gramaticales y demás, lo que más me alimentó para aprender mejor fue el llevar clases en inglés, en alemán, completamente. Claro. Verme rodeado por compañeros alemanes. Y básicamente eso, ¿recuerdas ir a ver fútbol a casa de ahí en Beckerstrasse con Philip y Erhan y toda la banda y sentarnos ahí con todos los alemanes? Estar, estar inmerso, ¿no? En el Sí. universo alemán es lo que, porque ahí lo tienes que absorber por todos lados, estás inmerso, ¿no? Y hasta que no estuve dentro de ese ambiente, fue que no me sentí o que no di el paso a poder yo ser parte de la conversación. Quizás de forma limitada. Eh, en ese momento, al principio, los primeros, no podía entrar a conversar si no me preguntaban algo, por ejemplo. O si no tenía que... Una pregunta directa o un tema que me dijeran, tú Alejandro, ¿qué dices de esto? O en México, ¿cómo es? Si no preguntaba algo así, me era más difícil entrar a la conversación. ¿No? Sí. Y yo volviendo a los niveles, y qué bueno que nos llevas a Ingolstadt, porque para la gente que no sepa, pues que no, creo que no lo hemos dicho abiertamente, ¿verdad? Nosotros estuvimos juntos de intercambio un año en una ciudad que se llama Ingolstadt, que quizás no le suene porque no es una de las grandes metrópolis de Alemania y de Europa, pero ahí está, por ejemplo, para que se den una idea, Eh, los headquarters, ¿no? De Audi. de Audi. El HQ de Audi, que también le reportan mucho a Wolfsburg, a su papá Volkswagen, pero se hace mucha ingeniería en Sí. Volkswagen. Y Yo para que se soy... den una idea pequeña, Ingolstadt está en el sur de Alemania, en el estado que en alemán se llama Bayern y en español se dice Bavaria, y está como a una hora, sí, ¿no? Sí, Una hora de Múnich. ¿qué es? La 1 a 2 no me acuerdo cómo es, la que sube, son como 45 minutos en coche. Sí, exacto. Población de 120.000 habitantes, más o menos. 120, 150. Por ahí, o sea, una ciudad muy pequeña comparada con las ciudades de México. Y por ejemplo, Múnich, que es la ciudad más grande cercana, tiene 1.300.000, que es donde yo estoy, 1.300.000 habitantes, que también en México pues sería una ciudad pequeña, ¿no? Normalitas, digamos un Culiacán, un Juárez, No, algo pues así. Pachuca igual así, o sea, una Pachuca, ciudad sí. medianita, Sí, medianita, que o sea, aquí es la ciudad, Múnich es la ciudad en Alemania, es de las tres ciudades más importantes. ¿qué pasa con la distribución? ¿Qué pasa con Alemania? La distribución poblacional es muy diferente. Hay mucha gente que vive en el campo todavía, aunque trabaje en ciudad, vive en el campo. Mucha gente que sigue viviendo en pueblos más limitados, la vida suburbana existe. O sea, el concepto de vida suburbana estilo de los americanos también existe. O sea, no es una concentración urbana tan marcada como en México. En México o vives en ciudad o eres un viejito en retiro en Pueblo Mágico, básicamente. Exacto, que O, también bueno, para- o eres parte del 40% de la población rezagada económicamente que no tiene oportunidades, pero bueno, eso es aparte.
Pero no se preocupen, tendremos más episodios para hablar sobre ese tipo de diferencias entre México, Latinoamérica y Alemania, porque sí es interesante. Y volviendo al idioma, yo quería, bueno, solo para recapitular, yo les decía, para mí el primer nivel es cuando tú ya te atreves a hablar en alemán y como les comentaba Alex, normalmente es hasta que tú ya estás pues casi obligado, ¿no? O sea, estás inmerso y dices, si no hablo, nadie me va a hablar a mí y nadie me va a ayudar a mejorar. Entonces, para mí es eso. Y una vez que ya logras dar ese paso, para mí hay otra barrera importante, que es que ellos escuchen, porque chicos, o sea, aquí la gente te escucha hablar en alemán y ellos saben que no eres Sí. alemán. O sea, después de dos, tres palabras ellos ya saben que no eres alemán, ¿no? Aunque pronuncies adecuadamente el acento. O sea, el acento y las Y, palabras que usas, ellos lo notan. exacto, no es como en inglés. No soy perfecto en inglés, pero si me esfuerzo, la gente puede darse cuenta que no soy, quizás que no que sea nativo, pero que bueno, es... Sí, eh, sí, o sea, me- no se dan cuenta tan rápido que no es tu idioma nativo, como en exacto. alemán, que en Como alemán hay una oración y en ellos alemán, saben. así. En alemán es En alemán, rapidísimo. Y de hecho, en alemán, como yo estoy consciente de mis limitaciones, no me sobreesfuerzo para bajarle al acento. Digo, la verdad no me importa tanto darme cuenta que tengo el acento. Prefiero enfocarme en estructurar correctamente, en ser fluido, en conectar ideas, en parecer más mi persona actual, porque ese sentimiento de estar hablando y decir, este no soy yo, estar hablando en otro idioma y decir, lo que estoy diciendo no soy yo, o sea, me falta ponerle de mi persona. claro. Eso Bueno, es yo un les decía. nivel, eso es como dos niveles arriba, claro, pero Ujú. como decías, sí, el pasar del nivel de que los nativos alemanes te escuchen y digan, bueno, vamos a conversar en alemán. No te escuchen y A digan, esto iba yo. no te escuchen y digan, uy, bueno, ¿qué tal si hablamos inglés un poco? Exacto, exacto. Eso, Porque también los alemanes quieren eso, ellos quieren practicar su inglés, ¿sabes? Ellos notan que pueden y lo sacan. Quieren hablar inglés ellos también. algunos, mi roomie lo odia, prefiere hablar, bueno, pero me habla español, Ah, vale, ¿sabes? O sea, claro. sí. Pero sí, es bien importante que dices, híjole, ya tengo muchas ganas, ya quiero hablar, pero la gente me... ¿Te acuerdas de Loki? Que ebrio siempre nos contestaba en inglés. Sí. Eh, Oye, ahora que hace mucho que no recordaba a Marcus, ya le copiaste el estilo, ¿eh? no porque él no tenía barba. Ah, no recordaba eso. Bueno, todavía. Puede que ella tenga barba. Y sí le salía bien, creo. Quién Pero sabe. volviendo al, Posiblemente es alemán. Es alemán, así que posiblemente sí. volviendo No es al como tema, yo que trae sí, barba de chino. Que tengo. volviendo al tema, ahora sí. Este, sí, esos son los niveles del alemán. Y creo que una pregunta muy interesante de la audiencia seguramente es, ok, ¿y ustedes que llevan aprendiendo, ¿no? 8 años, ¿dónde estamos parados? O sea, ¿qué tan bien lo hablas tú, Alex? ¿Qué tantas veces sigues diciendo, hombre, o sea, no entendí nada? ¿O en qué momento te sientes así de que, "Ah, o sea, no entendí"? Mira, vivir en contexto alemán. vivi- ya estoy en un punto en el que solamente estar en Alemania. Trabajar con alemanes. Cuando estaba en el trabajo. Vivo con mis roomies alemanes. Hablamos alemán y demás. No me cansa. No tengo ese esfuerzo de. O sea, no tengo que hacer súper sobre esfuerzo para estar escuchando alemán todo el día. Me doy mucho cuenta de los errores que hago y me doy Ujú. y hablo con muchos errores. Eso es muy claro. Debo ser muy claro cuando hablo, incluso en la intro puede que me haya equivocado en algo, pero no me callo. Eh, quizás se han dado cuenta que soy una persona que no se calla, ya sea en alemán, en español, en inglés o en lo que hablas. Y si me quedo mudo, no voy a dejar de hacer señas porque no me puedo callar. Así que eso, yo ya siento que estoy en un nivel que puedo ser mi propia persona, puedo representarme como individuo en alemán, aunque hable con errores, aunque hable con imperfecciones.
¿Me falta? Sí, todavía me falta bastante. ¿Por qué? Porque siento que en un contexto profesional, en un contexto de trabajo, en un contexto en el que técnico, científico, digamos, más formal, porque yo hablo mucho, mucho, mucho informal porque es la experiencia más grande que tengo, Sí. debería de poder todavía... Tengo espacio para arriba. Te contesto correos, voy a juntas y entiendo todo. No, la verdad, no tengo limitaciones, digamos, tan grandes por el idioma. Sí. Pero son las herramientas que yo tengo en inglés y español. Comunicación, que yo normalmente puedo, no sé, resumir cosas fácil, hacer presentaciones decentes y con lenguaje formal y bonito. Pues en alemán siento que todavía me falta. ¿Se puede desarrollar? Claro que sí. Yo creo que va a ser cuando empiece a trabajar ya tiempo completo. Ojalá va a ser parte de lo que voy a hacer primero. ¿Tú, Freddy? ¿Dónde estás? Em, Te pido que me digas dónde te encuentras y vamos cerrando. ¿Cómo ves? sí. Em, yo me encuentro en un nivel en el que me sale ya bastante fácil, que hay veces que incluso hablar inglés tengo que como que decir, ok, tengo que cambiar el chip. Ya es como que el idioma que me sale por defecto, ¿sabes? Ujú. Pero me doy cuenta que el alemán casual lo hablo ya bastante bien, pero cuando quiero una presentación o quiero que suene de un nivel intelectual más alto, me cuesta, estoy un poco Exacto. limitado. Sobre todo cuando escucho a mis compañeros alemanes presentar, digo, wow, o sea, hablaron increíble. Cuando estamos platicando sobre el fin de semana y lo que hicimos, me siento ya en mucha igualdad, pero cuando ellos se paran y hablan entre clientes, pues me doy cuenta de la diferencia. Yo tengo ahorita la fortuna que trabajo solo con alemanes, soy el único no alemán en mi empresa. Y pues claro, es que solo así aprendes, Alex, escuchando cómo se expresan ellos, ¿sabes? Porque al final seguimos siendo como niños pequeños que absorben y repiten palabras que ellos dicen. Y sí, y a mí hay días que todavía, bueno, creo que eso va a ser siempre. Yo, por ejemplo, puedo estar tomando notas o con el celular y alguien está hablando alemán y yo escucho todo, entiendo todo. El alemán sí me requiere que el switch esté prendido, ¿sabes? Que el switch de Exacto. alemán está prendido. O sea, estoy concentrado en entender. No puedo Esa, estar como que en segundo plano entendiendo alemán. diga, sorry por el sonido. No es como. No puedo. No, yo soy mucho de multitasking o de. O quizás no soy de multitasking. Simplemente tengo déficit de atención a una cosa. Quién sabe. Si alguien me puede diagnosticar, que lo haga. Básicamente, viendo la televisión, viendo películas, yo puedo ponerlas en inglés o en español, sin subtítulos, sin nada, y hacer cosas en el celular y entender qué está pasando. Sí, En sí, alemán no. sí, exacto. Exacto. Sí, de hecho, por ejemplo, me pasó ahora el miércoles de esta semana. Fue la primera vez que presenté. Bueno, es que ¿cómo lo voy a decir? Ya había tenido yo juntas en las que hablo todo en alemán, hablo con clientes, pero era de que yo con dos o tres clientes. El miércoles presenté en en una conferencia virtual ante 40 clientes y como 10 compañeros, ¿sabes? Mi audiencia eran 50 personas y hablé 2 minutos en alemán que se me hicieron como 2 horas. O sea, Eterno, yo sí. creo que llevamos aquí en el podcast grabadas que como pues 20 horas a lo mejor, no menos, ¿verdad? Menos Sí, horas, pero bueno, todas estas horas se han sentido mucho más ligeras que esos 2 minutos en los que, deja tú hablar, leí en voz alta una presentación de PowerPoint que yo hice, pero igual fue así de que, "Ugh", ¿sabes? Y eso que yo tengo tablas para presentar porque en la escuela siempre presentamos pues tus sí, resultados, tus proyectos. Y la verdad es que sí tengo tablas para moverme y que mi lenguaje corporal demuestre que estoy confiado, pero yo por dentro sí estaba nervioso porque estás más enfocado en hablar que en lo que estás diciendo, ¿sabes? Estaba más concentrado en artículos, declinación, sujeto, predicado que en lo que estoy diciendo. Entonces es lo difícil. sí. Y es. Y yo creo que para acabar aquí, tiene un límite. Eh, nosotros como personas que empezaron tarde, que no somos nativos, que no aprendimos de niños, tenemos un techo.
No hemos llegado a ese techo, eso es claro. Al menos para mí, yo siento que con suficiente tiempo me podría desarrollar en ciertos ambientes a un nivel bastante igual que en inglés. Pero no se va, no es de, no es sencillo, no es rápido, es mucho trabajo, es mucha experiencia, es mucho de hacer el idioma como básicamente second nature, como algo que es para ti natural. Y, y desarrollar eso, como dice como dicen los que saben o saben los que dicen que son 10.000 horas de hacer algo para hacerte un experto y todavía no he llegado ahí. Sí. Mi reflexión final sería que la cultura alemana es la cultura de la disciplina y el lenguaje alemán demanda lo mismo, disciplina. Y si a alguien le interesa, yo los exhorto a que persigan ese objetivo, pero con el hecho en mente de que se requiere disciplina. Disciplina de todos los días dedicarle tiempo, disciplina de memorizar palabras, memorizar artículos, plurales, estructuras gramaticales. Pero la recompensa es bonita porque los alemanes son muy buenas personas en general. Lo que yo he conocido, personas fabulosas que tienen la imagen de ser fríos, pero créanme, los alemanes una vez que te dan el corazón, es para siempre. Si están ahorita en proceso de aprender alemán, no se desesperen, porque como dicen los alemanes, die Übung macht den Meister. La práctica hace el maestro y hablar mierda me hace a mí. Así que les digo nada más. Yo quiero cerrar con. Para mí, encuentren. Para mí, la recomendación no es. El alemán lo puedes aprender a disfrutar, pero como para mí fue un camino y es una herramienta para lograr lo que yo quiero, por eso lo disfruto. Búsquenle la razón a por qué aprenderlo, por qué practicarlo, por qué ponerle tantas horas que necesitas, como dice Alfredo. Porque la disciplina, ahí está, qué bueno que la tengas, pero detrás de la disciplina tiene que haber una motivación o un motivo, un objetivo, un camino, algo que te mueva a hacerlo. Porque si no, digo, porque nosotros como humanos vamos a seguir batallando, ¿no? Y el alemán se disfruta, pero también se sufre un poco. Solo quería terminar agradeciendo un poco por su media hora de atención. Si no entendieron al principio, no recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, guión bajo en el huevo en Twitter, media hora en el huevo en YouTube, media hora en el huevo en Spotify, Google Podcast y todos los demás. Y si tienen preguntas, si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos en la serie de Mexicanos en Alemania, o cómo está estructurada Alemania, cómo es la cultura, cómo es la comida, bebida, no sé, tradiciones sociales, whatever. Nosotros tenemos. Yo tengo la ventaja de que puedo hacer investigación de campo. Solamente al cruzar esa puerta, hay 3 alemanes que nacieron, crecieron y se hicieron en Alemania. Y les puedo preguntar. ¿Sí? Entonces, chicos, aprovechen este canal. Ya saben, para preguntarnos cualquier cosa, nosotros vamos a responder las preguntas que nos hagan. Las pueden hacer a la cuenta de Twitter, ya saben que es @_ en el huevo. O mándenos un correo, anímense, nosotros nos vamos a alegrar mucho si nos escriben. La cuenta de correo es enelhuevo@gmail.com. No nos intenten hackear, muchas gracias. Y de mi parte es todo, Alex. Bueno, Auf Wiedersehen. Dankeschön. viene Jugan. Y ya que estamos en Alemania, pues no manden correo electrónico, manden correo físico. Nos vemos.